Aquí lo que quedan son los restos del molino de Chochirres. No solamente era un molino, aquí había dos industrias más. En aquella parte de allá se ubicaba la primera serrería que se montó aquí en el pueblo. Luego aquí en el centro estaba ubicado lo que era el molino, y aquí en esta parte, que quedan las ruinas de las turbinas, es donde estaba la fábrica de luz. Aquí se fabricaba la luz para alimentar el pueblo de Cirat y la pedanía del Tormo. En principio solamente había luz por la noche, para alumbrar 2 bombillitas en casa porque no existían contadores. Entonces la gente pagaba arreglo a cada bombilla que tenía ubicada en su casa. Para que la gente no se pasase, en el pueblo montaban como si fuese una alarma, le decían chicharras. La ponían a la entrada de la luz de cada casa, y si te pasabas de la potencia que tú tenías, aquello empezaba a chillar. Y entonces el vigilante que había, que iba dando vueltas por el pueblo, detectaba que había uno que estaba consumiendo más luz de lo necesario. Entonces lo sancionaban. Qué gracia. Claro, no existían contadores. Ahí la serrería también se movía con la fuerza hidráulica. Habían por ahí donde está aquella pared, venía la antigua acequia que traía el agua, de arriba, un poco más arriba de la Fuente de la Salud, donde estaba la azul, traían el agua aquí, y entonces con aquella agua, en esa parte de dentro estaba la balsa, donde se contaba toda la presión del agua, y de ella distribuían tanto la turbina esta, como la de los molinos, como la de la serrería. Habíamos allá un arco, ¿no? ¿O algo? No, ahí es donde estaba la balsa. Ya. Toda aquella parte de dentro era la Sí, balsa. sí. Vale. Y aquí abajo era donde estaba la turbina que movía lo que es la fábrica de la luz. Las piedras que hay donde enfrente del multiusos, arriba en la carretera, las muelas las recuperamos de aquí. Cuando esto se decidió que había que derrumbarlo, porque era un peligro, cuando existía la zona de acampada y demás, pues era un peligro, quedaban 2 paredes por ahí, podía caer, por ahí, por allá. Entonces dijeron que había terminado de tirar. Y yo, no sé si hice bien o hice mal, la cuestión es que para que no se perdieran las muelas, aproveché a la máquina, cogí las muelas y me las subí allá arriba, para que todo el mundo las pudiese en un futuro. Muy bien. Y esta es la historia de este molino. Pasaba de la acequia del molino del pueblo a esta acequia, a este molino, luego continuaba para abajo, este no, este desahogaba directamente al río. Entonces siempre había muchas veces conflictos, porque claro, los molinos tenían unos derechos, y los regantes pues se quejaban de que la mayoría del agua la gastaba el molino. Bueno, estaba así la concesión, y así funcionaba. Aquí el sistema, los molineros por ejemplo no cobraban por moler, se maquilaba, que decían, daban en grano. Entonces cada barcilla que decían se maquilaba 1 kilo o 1,5 kilos de grano. Y gracias a eso pues el molinero podía vivir. ¿Y el grano se estaba ahí en las muelas así en plan? No, eso arriba tenía una tolva. Iba cayendo poco a poco. Iba cayendo poco a poco. Las muelas llevaban como una especie de marcas, y con una especie de movimiento iban moviendo de esto y iban echando el granito poco a poco. Si echabas mucho, la muela se embozaba y aquello no moría. Si echabas poco, morías piedra en vez de morir grano. Si era maíz o era cebada o era esto, no hacía falta hacerle nada. Si era trigo, había que limpiarlo. Entonces existía la limpiadora, y quedan los restos de madera, que era un aparatejo de madera con diferentes cribas y ventiladores, que lo que hacían era meter el grano dentro de una tolva, y iba cayendo poco a poco, iba separando lo que era la paja, lo que eran las piedrecillas, lo que era la grancilla, lo que eran las semillas, todo lo que no era grano, lo iba desechando. Y al final salía el trigo limpio. El trigo que hacían, lo que hacían era, cuando salía de ahí había como una especie de goteo, una jarra con un grifito, porque el grano había que humedecerlo. Porque si no humedecías, se calentaba. Y al calentar la harina se quemaba. Entonces el molinero que era experto tenía que saber el grado de humedad que tenía que tener el grano para que no se quemara. Era un poco complicado. Sí, bueno, como todas las cosas. Como todas las cosas. Hay que saberlo. Tenía su gracia. No es tan fácil. No era ponerse y mirar y ya está. No. Y este aquí vivía. Qué lástima porque las puertas mismo, mira si son... Aquí en la realidad del 57, cuando se llevó toda la huerta del río, pues aquí lo que es el agua del río llegó a esta villa. Se llegó toda la huerta y el agua salía por aquí. Tuvieron que abrir las puertas para que no reventara las puertas y demás.
Y el agua inundó todas las cárcavas, inundó todo lo que había y hubo que limpiarlo y se enterrarlo todo. Y luego en el 67 hubo otra riada, que esa ya la recuerdo, que vivíamos aquí, y mis padres tuvieron que sacar todos los muebles, los pocos muebles que teníamos ahí, porque tenían miedo de que el molino se fuera a tomar por saco. Y estuvieron toda la noche de vigilancia aquí mirando, y aquella vez solamente pasó 4 dedos por aquí. Ahora tiene el cauce hecho, ya no inundó tanto. Pero era un riesgo, era un peligro. Cada vez que bajaba una riada, mi padre estaba todo vigilante. Claro. Si no es como ahora está todo acotado, pero... Ah, no, entonces era un poco complicado. ¿Hacía mucho ruido? ¿El molino? El agua. No, bueno, no hacía mucho ruido. No hacía mucho ruido. Si te metías a la cárcava oías el sonido del agua que pegaba las palas, y aquello era una turbina, que los rodamientos eran de bronce, porque no existían otro tipo de rodamiento, y luego iban sobre rodamiento de madera. Lo que es el eje transversal era un rodamiento de madera, pero de vez en cuando había que engrasar. ¿Con qué lo engrasaban? Con el tocino del cerdo. No había otra cosa. No había otra cosa. Nosotros aquí también teníamos la ventaja que teníamos una pequeña central eléctrica para nosotros. Teníamos un alternador en el que por la noche pues hacías mover tu turbina y tenías una luz de 25 voltios. Bueno, bien. Y veías que la bombilla hacía muy. Pero bueno, era luz. Era luz, te veías. Está bien. Y no pagaba. Y no pagaba. La casa que estaba arriba, Vicente, Sí, y abajo era solamente arriba y abajo el solamente era el molino y las cuadras. las cuadras. Ahí a la parte de arriba teníamos el gallinero, habían gallinas, y a la parte de acá atrás tenemos la pocelga, los cerdos. Y aquí todos los años pues se mataban 2 cerdos, como el molinero robaba todo lo que podía, los engordaba. Entonces mataba cerdos de 200 o 220 kilos cada cerdo. que era una salvajada. Madre de Dios, eso no se podía sujetar. Y se sacaban por esa puerta ahí pequeñita, que ahí veía ahí, llegaban por ahí, y ahí había como una especie de era, una higuera muy enorme, La era, ¿y tú? ahí arriba, y ahí se hacía la matanza. Y recuerdo que Pepe Liberato, lo conocéis todos, pues resulta que su padre era matarizo. Y aquel día, por lo que fuese, el tío Valeriano no pudo acudir. Y mandó a Pepe. Tendría entonces 17 años, no tenía más. Dice, Pepe, ve al molino y matar el cerdo al oriente. Vino Pepe, de huella a tu cerdo, ya se ha muerto. Enciende las aliagas, para socarrarlo, y tal como empieza a correr el cerdo por esa puerta, y lo tuvimos que recoger a la mitad vuelta. Y el pobre Pepe se pone a llorar y luego le decía, yo no lo mato. Ay, pobre. Ay, qué sufrimiento. Qué chulo, Vicente. Gracias. Qué bonito.